elementos, tanto sólidos como huecos, que nos van a modificar principalmente la visualización. Este hecho va a traducir a que nosotros tengamos que utilizar múltiples estudios o modificaciones de los estudios radiológicos para poder observar, ¿de acuerdo? Anatómicamente ustedes han aprendido el contenido del abdomen, saben específicamente delimitar de dónde a dónde va a ser la porción abdominal, han aprendido lo que va a ser las divisiones topográficas, tanto con la escuela anglosajona que nos va a dividir en 4 cuadrantes, como la escuela francesa que nos divide en 9 cuadrantes. ¿Verdad o no han aprendido? Eso, muy bien. Pero para nosotros en imagen, esta escuela francesa va a ser modificada principalmente con el hecho de los nombres, ¿de acuerdo? Vamos a tomar en cuenta que el tercio superior va a ser A, medio B, inferior C. De derecha a izquierda vamos a nombrar como 1, 0, 2, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir como una nomenclatura internacional para nosotros poder informar y delimitar en qué porciones o cuadrantes abdominales tenemos que ir a buscar o en qué porciones de cuadrantes nosotros hemos realizado un hallazgo que nos interese. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo, yo les digo que hay una masa hipodensa de forma muy característica con bordes irregulares en región epigástrica, ¿qué cuadrante buscarían? A0, ¿verdad? Nosotros normalmente informamos, como por ejemplo, se evidencia el hallazgo de formación renal a nivel de C1. ¿En qué cuadrante sería? Fosa ilíaca. Ahí, por ejemplo, hablaríamos de una ectopía renal, ¿no? Entonces, ¿qué? No. Inguinal es otra región canal, principalmente que abarca desde la parte abdominal hacia la pelvis, netamente. ¿De acuerdo? Esto es fosa ilíaca. ¿Ya? Acá, obviamente, tenemos un cuadrito donde ustedes van a repasar, van a revisar el nombre, obviamente, de la ubicación, el cuadrante, y el nombre típico imagenológico que le vamos a dar. ¿De acuerdo? Con eso no se van a perder, no se van a complicar. Ya sabemos esto. Vamos a tener algunos elementos, por ejemplo, que no son netamente del abdomen, sino de la porción de la pelvis, que muchas veces pueden llegar a ser estudiadas en región abdominal o pueden abarcar región abdominal en algunas etapas de la vida, como por ejemplo, ¿qué elementos? La uretra. No, pues el exterior del El uretra es abdominal. Algo que esté en la pelvis y luego aparezca en el abdomen. En el caso de los A ver, no sé de dónde te sale la idea, pero solamente con reflejo cremastérico he visto aquí un testículo hacienda, pero no hasta el abdomen. No, con el caso de Quitatina. Pero ese es el nacimiento, está en abdomen y desciende. Ahorita estamos hablando que prácticamente tenemos que encontrar en pelvis y que ascienda a abdomen. El útero en el embarazo. No. Es un elemento muy característico principalmente a nivel de la cavidad pelviana. Cuando está en proceso de gestación, va a ascender a la parte abdominal. Entonces va a ser uno de los elementos más estudiados y analizados. ¿Ya? ¿Qué estudios podemos utilizar? A ver, ¿quién me dice? Ecografía. ¿Cuál sería el estudio de primera línea? Mejor. Ecografía. De primera línea para una mujer embarazada, doctor. El útero De grávido. abdomen. ¿Esté o no esté embarazada? Resonancia. ¿Cómo es?
ecografía, ¿no? Ecografía, dice. ¿Qué más? ¿Mm? Radiografía, dice su compañera. ¿Qué más? Sí. ¿Mm? Tomografía, todo lo que han aprendido, ¿no? Normalmente, nosotros el primer método que utilizamos es la radiografía. Normal y comúnmente, ¿no? Porque ya sabemos que es un método rápido, es económico, vamos a tener los resultados inmediatamente, pero no se puede utilizar en todos los pacientes. Por ejemplo, lo que decía su compañera ahorita, una de las contraindicaciones específicas es la gestación, durante principalmente la primera mitad de la gestación. ¿Por qué? Porque ese proceso embrionario está en fase de desarrollo. Obviamente la cantidad de radiación siempre va a ser controlada, pero de una u otra manera puede llegar a afectar en lo que va a ser el cambio celular, ¿ya? Pero después en el resto de los pacientes muchas veces utilizamos la radiografía. Podemos utilizar radiografía simple como también radiografía contrastada. Cada parte que nosotros vayamos a contrastar o cada estudio contrastado que realicemos tiene un nombre diferente. Prohibido que ustedes digan radiografía contrastada, no existe. Si vamos a ver intestino delgado con contraste, entonces depende. Si es vía oral, me dicen un tránsito intestinal. Si es vía rectal, una enteroclisis. Si vamos a ver, por ejemplo, un contrastado de riñón vías urinarias por descenso, me dicen monografía estretora o pilografía endovenosa. Cada uno tiene su nombre. ¿Ya? Vamos a ir a estudiar. La ecografía, como les decía al principio del semestre, ha llegado a ser uno de los métodos más importantes para lo que va a ser el hallazgo imagenológico, tanto en la parte de emergencias como en la parte clínica de control, ¿de acuerdo? Sí va a ser utilizada principalmente en pacientes embarazadas. ¿Cuántas ecografías normalmente se puede hacer en pacientes embarazadas? ¿Qué? ¿Por qué? Ya. Sí puede hacerse las que quiero. Dime. Ya, el límite es el dinero. A ver. No, les decía eso, ¿por qué? Porque normalmente dentro de las ecografías durante la gestación tenemos que tener por lo mínimo entre 4 a 5 ecografías mínimo. Esas son cuáles: ecografía de confirmación de embarazo, ecografía cromosómica, ecografía morfológica, ecografía de crecimiento, y podemos tener una preparto o de control principalmente antes del nacimiento. ¿De acuerdo? Esas son las ecografías que normalmente debería tener una mujer gestante. ¿Hay alguna mamá aquí? ¿Cuántas ecografías te han hecho? Varios. ¿Qué? Varios. Cada ¿Cuántas? mes. Cada mes. ¿Por qué? Y era un embarazo de riesgo. Ah, ya. Cuando son embarazos de riesgo, se hace cada mes. Por ejemplo, yo les voy a dar el ejemplo de mi última hija. A mi esposa le he hecho control ecográfico por lo menos 2 veces a la semana durante todo el embarazo. Todo el embarazo. Porque nosotros tuvimos un accidente de auto muy fuerte cuando ella estaba de 15 semanas de embarazo. Entonces llegó a formarse un coágulo bastante grande a nivel de la placenta. Y lo que hacíamos era controlar que ese coágulo no migre o no produzca alteración durante la absorción o nutrición del producto, ¿no? Entonces el control era muy, muy, muy riguroso durante el embarazo. Entonces es un embarazo de riesgo, así como su compañera también. Si se tiene la opción de realizarse, se puede realizar la cantidad que ustedes quieran, pero mínimo deberíamos tener entre 4 a 5 durante todo el embarazo. Yo sé que muchas personas llegan con una ecografía nomás al final del embarazo, diciendo que no sabían que estaban embarazadas, ¿no? Y lamentablemente es cierto, en nuestra población es así, ¿ya? Así que tienen que tener en cuenta esa situación.
La angiografía, modificaciones, por ejemplo, las colangiografías, que pueden ser colangiografía endoscópica, colangiografía percutánea. Son estudios que van a complementar el resto del análisis visceral. En el caso de la angiografía, la parte vascular, ¿de acuerdo? En el caso de las colangios, la parte de las vías biliares. La tomografía y la resonancia. La tomografía hoy en día se indica como método primario en lo que va a ser situación de emergencia. Sí o sí, el primer método o técnica de imagen que nosotros deberíamos tomar debería ser una tomografía. ¿Pero se toma tomografía? No se toma tomografía, lamentablemente, ¿no? El costo para la relación de nuestra población no permite que se realice. ¿Y qué pensar de la resonancia? No, demasiado caro, un costo muy elevado. Pero sí es muy interesante. Vamos a ver. En cuanto a la radiografía, vamos a tener diferentes tipos de proyecciones que nosotros realicemos en cuanto a la parte abdominal. Vamos a tener el decúbito, ya sea supino-prono. Vamos a tener el decúbito lateral con rayo horizontal, que se llama proyección de Pancoast. Vamos a tener el decúbito supino con rayo horizontal. En bipedestación, y siempre, chicos, que se tome una radiografía de abdomen, se tiene que tomar una radiografía de tórax. Siempre. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas alteraciones netamente abdominales que solamente se van a visualizar en radiografías de tórax. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ir viendo más adelante. Ahí están más o menos las técnicas en las cuales nosotros vamos a realizar. Ahora, ¿cuándo va a estar indicada una radiografía? ¿Qué es un abdomen agudo? ¿Quién me dice? ¿Qué es un abdomen agudo, chicos? A ver. ¿Qué? ¿Cómo fuerte? La apendicitis es un muy buen ejemplo de abdomen agudo. ¿Pero qué es un abdomen agudo? Cuando la realización es rápida o es una muy... Ya. ¿Qué más? ¿Cómo es? ¿Qué más, chicos? ¿Qué es un abdomen agudo? Cuando hablamos de abdomen agudo tenemos que tener en cuenta, con sus compañeros, de procesos que se instauran de manera rápida, que pueden ser en horas, que puede ser secundario a múltiples causas, ya sea inflamación, ya sea hemorragia, ya sea infeccioso, pero que no son netamente específicas dentro de lo que va a ser la porción abdominal. No. Al no ser específicos, nosotros vamos a tener una clínica muy similar para diferentes cuadros. Por ejemplo, en el caso de su compañero nos decía las famosas apendicitis. Listo. La apendicitis es una alteración muy común, muy característica, que la mayor parte del tratamiento va a ser cirugía. Pero se ha visto que si no se maneja de manera correcta, uno dice, ya, es una apendicitis, vamos a quirófano, hacemos una laparotomía exploratoria y su apéndice está normal.
Entonces vamos a tener otras causas. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué más podría darnos un abdomen agudo? ¿Mm? Golpes. Ya podríamos sospechar. ¿Qué más? Vesícula. Ya. ¿Apendicitis? En el caso de estreñimiento, Ya. Alteraciones gastrointestinales, puede ser, muy bien. Desde lo que son gastroenteritis, enterocolitis, enteroparasitosis, todos esos nos pueden dar abdomen agudo. ¿Qué más? Por ejemplo, en las mujeres, la presencia de quistes, un quiste roto, un quiste hemorrágico, una torsión ovárica, nos puede dar abdomen agudo. La perforación de divertículos intestinales nos pueden dar abdomen agudo. Entonces son muchas las situaciones que nos dan el abdomen agudo, pero que prácticamente nos complica una detección rápida. Pero que gracias a la parte de imagen, laboratorio complementario, nosotros tenemos que ser capaces de confirmar este tipo de diagnóstico. Ahora, hablamos de seguimiento en enfermedades crónicas. Por ejemplo, ¿qué patología crónica podrían seguir ustedes en base a radiografía? Muy bien. Un megacolon, ¿no? O un dólico megacolon o un dólico colon que nosotros podríamos ir a estudiar. Por ejemplo, en el dólico megacolon, una de las mayores complicaciones es que podamos tener un signo de Chilaidit, que es una interposición hepatodiafragmática. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros vemos el colon entre el hígado y el diafragma, hay riesgo de parálisis diafragmática y que nuestro paciente fallezca más por insuficiencia respiratoria que por su patología de base. Entonces hay que ver el tipo de crecimiento, hay que continuar observando, ¿no? ¿Verdad? Cualquier estudio contrastado siempre va a requerir un estudio simple previo, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos interesa observar. Ahora, de los contrastes, vamos a tener en cuenta que vamos a tener en contrastes positivos como contrastes negativos. Todo lo que va a ser contraste positivo va a orientarse a aquellos elementos que van a tener un número atómico alto, que van a permitir absorber la radiación, por lo cual el contraste en la imagen se va a dar de un color radiopaco. ¿De acuerdo? Dos van a ser los elementos que normalmente utilizamos, el bario y el yodo. Esos van a ser contrastes positivos. Para lo contrario, vamos a tener lo que es el famoso contraste negativo. ¿Qué va a ser el contraste negativo? Todo lo contrario que hemos dicho. En este caso, un número atómico bajo que permite el paso de la radiación a través de este elemento. En este caso vamos a hablar de aire. Puede ser aire libre dentro de la misma cavidad abdominal que se ha producido por algún tipo de perforación o algún tipo de traumatismo, o podemos nosotros administrar, por ejemplo, alguna sustancia efervescente para comenzar a producir aire dentro del tubo digestivo y que nos permita visualizar lo que va a ser la distensión de este tubo hueco. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Para que nosotros podamos utilizar contrastes en los pacientes, tiene que tener tres características los contrastes. Tiene que ser inocuo, tiene que metabolizarse rápidamente y tiene que eliminarse en su totalidad. Según esas tres características, ¿qué pacientes están contraindicados absolutamente para el uso de contrastes? Ya, ¿qué más? Ya. Entonces, pacientes con patología hepatorenal. Tienen que tener mucho cuidado, chicos. Pacientes hepatorenales que tengan problemas hepáticos renales.
ellos no van a poder realizar una correcta metabolización y eliminación del contraste. Lo único que vamos a hacer va a ser intoxicarlos. ¿De acuerdo? Nosotros podemos utilizar una técnica que se llama doble contraste. Pero para esto tenemos que conocer las fases del contrastado. La primera fase se llama fase del relleno, ¿de acuerdo? Que puede ir o no con compresión. ¿A qué nos referimos en la fase del relleno? Va a ser la fase donde el medio de contraste pasa a través del tubo que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un seriado de esófago gastrodenal, como estamos observando acá parte del estudio, vamos a administrar por vía oral el medio de contraste, por ejemplo el bario. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar movimientos en el paciente, cosa que durante la fase de descenso del medio de contraste, nosotros veamos por el equipo que el contraste va bajando descendiendo al peristalo. Porque vamos a tener ondas de propulsión, principalmente en los órganos, ¿no? En lo que va a ser la parte facial, vamos a tener dos ondas de propulsión. ¿Por qué? Por los tipos de musculatura que va a tener. Entonces, vamos a tener la primera onda que nos va a mandar lo que va a ser el medio de contraste a través del tubo y vamos a ver de manera radiopática. La segunda onda de propulsión o onda secundaria va a terminar de mandar el medio de contraste, pero en algunas porciones, como la parte gástrica, nosotros podemos realizar una compresión. ¿Qué porciones abarca la parte gástrica anatómicamente? ¿Qué porciones anatómicamente podemos abarcar en el estómago, con el estómago? Nuestros libros de anatomía te lo dice así, bien marcado. ¿Para qué? Por debajo. Obviamente está bien, ¿no? Si nosotros nos vamos a la anatomía, por ejemplo, vamos a tener una porción costal que va a cubrir, por ejemplo, el estómago. ¿Cómo se llama esa porción costal que cubre el estómago? La semiluna del Trové. Y al ladito vamos a tener una formación triangular justamente por las curvaturas de la costilla, que es el triángulo de la B. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde nosotros, si se dan cuenta, tenemos un espacio que nosotros podemos realizar una compresión. Ahí podemos realizar compresión a qué elementos? A la parte del antro pilórico, al píloro, a la parte del duodeno, del bulbo duodenal principalmente, a la parte del colon transverso, porque está por debajo de la parte gástrica, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener porciones abdominales anatómicas que podemos realizar la compresión. No es en todos, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite que el medio de contraste que está descendiendo, ustedes realizan la compresión y el contraste se adhiere a las paredes. Por eso es la primera fase, se llama de relleno más compresión. La segunda fase se llama fase mucosográfica o mucosografía. ¿Por qué se llama así? ¿A qué le suena mucosografía? Ya, ¿qué cosa por dentro? Solo gástrica. Se llama fase mucosográfica, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en la primera fase ha pasado el contraste, hemos hecho compresión para que se adhiera a las paredes del contrastado, y la segunda fase, ¿a qué se va a referir? A que nosotros, una vez que ha pasado el contraste por ese lugar, todo lo que va a ser el tejido mucoso, la parte interna de los órganos huecos, van a estar adosados al contraste que queda. Entonces nos va a permitir observar detalles de la mucosa principalmente.
que no se observan todos los detalles, hay que tener mucho cuidado. Pero para observar todos los detalles tenemos otra solución, lo que es el famoso doble contraste. Ahí es donde nosotros administramos contraste negativo. En este caso, aire, ¿verdad? Lo que prácticamente va a hacer distender el órgano hueco para que nosotros observemos los detalles. ¿De acuerdo? Por eso es que ustedes acá, por ejemplo, están observando un estómago completamente distendido. Están observando la parte del bulbo duodenal acá, completamente distendido. Un colon por enema con doble contraste prácticamente, completamente distendido el colon, ¿no? Entonces, eso nos permite analizar muchas veces detalles que no se ven a simple vista. Ahora les decía, la ecografía es uno de los métodos que realmente desde hace varios años atrás ha comenzado a innovar, incluso hasta esta época de pandemia. El uso de la ecografía pulmonar ha sido muy importante en cuanto a detecciones principalmente de insuficiencia respiratoria, ya que no toda la gente podía acceder a lo que va a ser una tomografía torácica, ¿no? Entonces ha sido uno de los métodos de excelencia para poder analizar a los pacientes. Solamente que necesitas una muy buena técnica. Lamentablemente, sí se tiene que capacitar correctamente. En la parte de emergencia, nosotros hacemos lo que es la ECOPAS, que también se necesita buena capacitación. ¿A qué nos referimos con una ECOPAS principalmente abdominal? A que nosotros vamos a utilizar la ecografía para ver espacios y para ver órganos blancos, principalmente hígado bajo. ¿De acuerdo? Tenemos que ver espacios que no tengan líquidos y que el hígado y el vaso estén en su totalidad sanos. ¿Ya? Esa es una ECOPAS para nosotros, lo que nos interesa en la abdomen. Porque después de ecografía sí se puede revisar del resto de los órganos, no hay ningún problema. Por ejemplo, ¿se puede realizar ecografía intestinal? ¿Sí? ¿No? Sí se puede realizar. Es una de las ecos más complejas de abdomen, pero con una preparación correcta de nuestros pacientes se puede realizar ecografía. ¿De acuerdo? La tomografía, principalmente, como les dije, debería ser el estudio de elección para la parte abdominal, pero lamentablemente no accedemos todos a lo que va a ser una tomografía así. Pero vamos a tratar de sobrellevar eso en base a los estudios que conocemos. Mientras tú vayas a estudiar una imagen tubular hueca, puedes utilizar doble contraste. Por ejemplo, todo lo que es la intestinal. Ahí puedes utilizar doble contraste. Claro, se usa para úlceras. Se usa para detección de úlceras. Vamos a ver más adelante cuando veamos órganos específicos en qué situaciones te vas a utilizar más que otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, si se acuerdan, cuando hemos visto tórax, hemos visto que teníamos criterios de calidad para una radiografía tórax. Lo mismo en una radiografía abdominal, solo que esto se reduce principalmente a 3 tipos de criterios. Que esté correctamente colimado, ¿qué significa? Que tengamos límites específicos en el abdomen. ¿Cuál va a ser el límite superior del abdomen? Radiográficamente, ¿qué? Las cúpulas diafragmáticas. Por arriba de las cúpulas diafragmáticas tiene que estar la placa. El límite inferior, la sínfisis del pubis. Hasta ahí tiene que estar tomada la placa. Y los límites laterales. Los límites laterales, por ejemplo, va a depender mucho del tipo de paciente. Pacientes delgados, longilíneos, normalmente el límite lateral se aboca a lo que va a ser la porción pélvica. Pacientes con mayor capacidad abdominal se aboca a que esté correctamente centrada la columna de la placa y ver la distancia que podamos encontrar lo máximo o lo más amplio dentro de la placa de la radiografía.
Por eso es que también uno de los criterios es que esté correctamente centrado. Sabemos que está centrado cuando tenemos una línea recta en las apófisis espinosas y de igual equidistancia a lo que van a ser los elementos externos del abdomen. Correctamente penetrado cuando podamos observar las diferentes o los diferentes tipos de densidades en la parte abdominal, ya sea densidades aéreas, densidades óseas, pero lo más importante, densidades de bordes grasos. Lo que ustedes observan, por ejemplo, la presencia de los riñones, la línea del psoas, la presencia del hígado, la parte esplénica, por ejemplo, está recubierto por tejido graso y la grasa es la que va a absorber mayor radiación. Por eso es que nosotros podemos observar claramente la ubicación. ¿Ya? Creo que las densidades está por demás repetir. Ya sabemos con ustedes. Vamos a... ¿Dónde está? Ah, ya. Dependiendo el tipo de proyección que nosotros realicemos, vamos a tener modificaciones en cuanto al contenido aéreo dentro de lo que va a ser el tubo digestivo. Si nosotros vamos a tener una radiografía en decúbito supino, el gas, ¿dónde vamos a encontrar? En el antro gástrico, en colon transverso y en la parte del sigmoides. Si vamos a tener una radiografía en decúbito prono, ¿dónde vamos a tener gas? En fondo gástrico, bulbo duodenal, colon ascendente, descendente y porción rectal. Entonces el aire se va a modificar. Pregunta para todos. ¿El intestino delgado se ve en una radiografía normal? ¿Por qué? Los que me han dicho no, ¿por qué? ¿Cómo es? ¿O era un no sé? ¿Qué? En radiografía normal. No es porque los tejidos no se notan como tal, una de las estructuras más como los humanos no se ven su diversidad, sino la patología es como fibrosis o líquidos y contenidos. En un intestino delgado no se vería como tal el intestino delgado, sino una estructura genial porque algo no sucede. Pero estaba nadie te dijo. Solito. O sea, está bien que estás intentando. Está interesante que tu deducción. Pero ¿por qué no vemos? A ver, vamos a una radiografía. Si nosotros vemos esta radiografía, acá está el hígado, acá está el riñón, acá está otro riñón. Esto que estamos viendo es más colónico, colon ascendente, colon transverso, ángulo esplénico, ángulo hepático, colon descendente, parte sigmoides, parte rectal. El intestino delgado está aquí. No sería lo que el Ya. vaso posterior no es tan sólido como el caso del colon, que va subiendo, digamos que podrían observarse en el intestino, pero como es una variedad de su contenido no es tan sólido también por la estructura del intestino. Si me dices por contenido que no sea sólido, por ejemplo, el aire no es sólido y está en colon. Sí, pero en el caso, digamos, de los sostenimientos, ¿no? Como hay un contenido sólido, ahí se observa como aquí, eso. También una condición normal no se ve. Es quiero normal.
Ya. A ver, razonemos un poquito más. Vean la imagen, que llama la atención. ¿No les llama nada la atención? Aquí hay radiolúcida, hay una parte radiolúcida y aquí en la otra parte no hay. Sería como si fuera el, apareciera la parte descendente del polo y el otro lado no apareciera. Ya. Entonces, se ven los gases. Se ven los gases. El intestino delgado, yo veo colon ahí. La parte de la cavidad pélvica, por ahí se observa. Esto es sigmoides. Ahí. Hay algo que tienen que tener, chicos. El intestino delgado, solamente una porción va a tener aire, el resto no. No va a tener aire. Y si tiene aire, es patológico. Sí o sí. Puede ser obstrucción, puede ser una atresia, puede ser una estenosis, ¿no? Múltiples causas. Pero el intestino delgado no tiene aire, por eso no se ve. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser la única porción que va a tener aire? ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Porque es la primera cosa que toca lo que es el estómago, la última parte del estómago. Ya. ¿Qué no tiene el bulbo que tiene todo el intestino? ¿Mm? ¿Qué no tiene el bulbo que tiene todo el intestino? Pliegues de Kerkring. ¿No conocen los pliegues de Kerkring? ¿O lo conocen con otro nombre? Válvulas conniventes. Ah, ahora sí. No, tampoco. Ninguno de los dos. Ya. El bulbo denal. A ver, había una imagen de contrato. ¿Dónde estaba? Aquí está. Si ustedes se dan cuenta, este es el bulbo duodenal y este es el resto del duodeno. Esta es la segunda porción del duodeno. Estas imágenes lineales que estamos observando son los famosos pliegues de Kerkring o válvulas conniventes, que vamos a encontrar en todo el intestino delgado. Esta es la única porción que no tiene. Situación por la cual, al estar próximo con un elemento con contenido gaseoso, esta va a modificar su forma completamente. Va a tener 4 formas anatofisiológicas de que vamos a encontrar el bulbo duodenal. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Intestino delgado no se ve, por si acaso, no se ve a menos que sea patológico, chicos. Ya, no se confundan. Vamos, seguimos. Cuando nosotros vamos a hacer una radiografía en bipedestación, principalmente en la parte clínica, nosotros vamos a ir a sospechar de principalmente acúmulo de líquido en cavidad abdominal, ¿no? Lo cual nos va a formar niveles hidroaéreos. Ahí está la famosa imagen en escalera que le llamamos de los niveles hidroaéreos. Estas líneas delimitantes que nos indican el líquido y arriba ya. Listo, bases. Esa es complementación. Lo que estamos observando, como les decía hace rato, prácticamente es grasa perivisceral, ¿no? Que es lo que nos interesa observar. Pancoast.
en la proyección de cúbito lateral con rayo horizontal. Esta proyección nos permite ver interferencia aérea desde la mínima cantidad. Justamente por la movilización del paciente, nosotros vamos a poder ver esta diferencia. Vamos a ver acá arriba una interferencia. Vamos a ver una imagen. Ahí estamos observando aire libre en una cantidad mínima en lo que va a ser la porción abdominal, ¿no? Entonces nos permite evaluar ese tipo de elementos. Vamos a revisar otra cosa. Muy aparte de tener contenidos aéreos netamente dentro de la porción gastrointestinal, podemos tener imágenes aéreas en otros elementos. Por ejemplo, a nivel subdiafragmático, ahí por ejemplo vamos a ver lo que conocemos como las famosas alas de gaviota que le llamamos. A nivel de lo que va a ser la porción de vísceras en cuanto a abscesos, ¿no? Asas centinelas. Esas famosas asas centinelas, chicos, que les estoy mostrando acá como un acceso, es muy orientativo la aparición de procesos o cercano a la aparición de procesos inflamatorios. Entonces, ¿a qué me refiero? Si nosotros encontramos una asa centinela cerca a la fosa ilíaca derecha, significa que nuestro proceso está formándose por ahí. Si nosotros encontramos una asa centinela cerca del epigastrio, podemos sospechar de procesos, por ejemplo, a nivel pancreas. Entonces, es un signo radiológico bastante importante para poder detectar otros elementos. ¿Podemos encontrar aire a nivel de vías biliares? Sí, se puede encontrar aire. A nivel de la vesícula, la famosa vesícula enfisемatosa. En la pared intestinal, normalmente cuando ya hay una isquemia y necrosis, ahí vamos a encontrar aire. Y no solamente densidad aérea, podemos encontrar densidades cálcicas, ¿no? Calcificaciones costocondrales principalmente, calcificación de las glándulas suprarrenales, calcificación del páncreas. Cuando vemos calcificación en páncreas, directamente es una pancreatitis crónica. Calcificación de las paredes vasculares, es muy común, ¿no? Ganglios calcificados, lesiones como por ejemplo los miomas completamente calcificados, se puede observar por radiografía. Lesiones granulomatosas a nivel hepático, a nivel esplénico, calcificaciones a nivel renal, ¿no? Los famosos cálculos. Acá, por ejemplo, una coraliforme, que es una de las peores lesiones a nivel renal. A nivel de la vesícula no vamos a tener netamente calcificaciones, pero sí se puede observar algunos litos, ¿no? Ahí estamos observando a nivel de lo que va a ser la parte de la vejiga. Acá, por ejemplo, ¿qué les llama la atención? Abajo. ¿Dónde? En la pelvis. ¿No? Aquí esa oscuridad no es. ¿Qué es esto? Ah, Es cálculo, muy bien. Ya pueden ver cálculo. Acá, por ejemplo, estamos viendo calcificación. Es una calcificación pancreática, es una pancreatitis crónica, ¿verdad? No hay dos demás pancreatitis. Si nosotros mencionamos en las densidades lo que sería densidad hídrica, ¿a qué le suena? Hemos visto densidades cálcicas, hemos visto densidades aéreas y densidades hídricas, ¿a qué les sonaría? A líquido, a agua, ¿verdad? Pero no es así. Lamentablemente, cuando hablamos de densidades hídricas, nosotros hablamos de elementos sólidos que tienen una densidad muy similar a un líquido. Por ejemplo, en las hepatosplenomegalia, ese tipo de crecimiento, atrofias, masas tumorales que nosotros podemos encontrar, tiene una densidad muy similar a un líquido, ¿de acuerdo?
Vamos a ver más adelante esto. Vamos a ver. Ahora, por ejemplo, dentro de lo que va a ser la parte abdominal, y eso lo decía hace rato, tenemos en el intestino delgado los famosos válvulas conviventes o pliegues de Kerckley. Cuando nosotros vamos a evaluar duodeno y yeyuno, tenemos un límite donde prácticamente podemos diferenciar hasta aquí es el duodeno y hasta aquí está el yeyuno en cuanto a la radiografía, ¿verdad? ¿Cuál es ese límite? Toma, chicos. Comienza con ángulo, ¿ya? Ángulo de Luis. es el ángulo de Trace. Ese es el límite del duodeno al yeyuno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque prácticamente la parte de la tercera cuarta porción del duodeno es muy similar al yeyuno. Lo único que vamos a tener en cuenta va a ser la presencia del ángulo. Pero ya cuando vamos a ver la diferencia entre el yeyuno y el ilion, es muy marcada. El yeyuno presenta válvulas conviventes completamente contiguas, lineales, no alteran la pared externa. En cambio, cuando vamos a ver el ilion, la parte del ilion va a presentar válvulas conviventes, pero mucho más cuadrangulares, más separadas. Tampoco altera la parte periférica. Y es mucho más sencillo darnos cuenta de la diferencia del intestino delgado al colon, ¿no? Porque en el colon vamos a tener estas indentaciones, que son conocidas como austras. Listo, fácil. Si se dan cuenta, a ver, por ejemplo, ahí estamos viendo un estómago en doble contraste. Prácticamente vemos los pliegues gástricos sin ninguna alteración específica, ¿no? Ahí estamos viendo la parte del antro, estamos viendo el bulbo duodenal en forma de llama de vela, que se le llama. Esa es la modificación que nosotros podemos encontrar. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Ahí está en fase de relleno. Vean el cambio diferente. Una fase de relleno y una de doble contraste. Entonces nos permite evaluar de maneras diferentes a lo que va a ser la parte del tubo digestivo. Ahí estamos en la segunda porción del duodeno. Este es un tránsito intestinal. Todos estos son tránsitos intestinales. Acá es patológico porque prácticamente están separadas las heces intestinales. Aquí también es patológico, pero no está separado. Aquí quiero que diferencien. Estamos viendo aquí yeyuno, ¿verdad? Yeyuno, 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 yeyuno. Y vemos acá abajo mucho más cuadrangulares la presencia de las válvulas conviventes. ¿Se dan cuenta? Todas estas que son más cuadradas son ilion. ¿De acuerdo? Ahí estamos con el ilion. Y mucho más marcado lo que va a ser la presencia de las abstracciones en el colon. Listo, fácil. Les decía que podemos hacer otros estudios, contrastar otros elementos, como por ejemplo la parte vascular, la parte de las vías biliares, ¿no? Ahí estamos viendo una colangiografía, podemos ver una transoral, podemos ver una endoscópica, una percutánea, que nos permita contrastar las vías biliares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hace rato hemos visto esta imagen que la conocemos como a la de gaviota. Era aire subdiafragmático, patrón neumónico de neumoperitoneo, facilito. E igual acá otro paciente pediátrico con neumoperitoneo. Son las haces en primero. No, esas son alas de gaviota. Otra cosa es ese sentido. Ahí estamos viendo un neumoperitoneo. Niveles hidroaéreos, bien caracterizados. Lo que también hemos mencionado, somos los niveles hidroaéreos. Esto, yo sé que han visto y van a ver y van a seguir viendo toda su vida esta famosa imagen. Seguramente lo han escuchado. ¿Alguno de ustedes entró a una cirugía de vólvulo de sigmoides? Nunca, hasta ahorita. ¿Han leído algo de vólvulo de sigmoides? Es cuando vosotros llega cuando el intestino se
hace un giro sobre su propio eje, ¿no? Entonces, acá tenemos una imagen muy común. A esta la conocemos como imagen en grano de café. Es muy característico para que nosotros nos demos cuenta que este elemento ha girado sobre su propio eje. ¿De acuerdo? Acá tenemos otro tipo de vólvulo. Este es un vólvulo gástrico, que prácticamente el fondo normalmente va hacia la parte anterior y gira hacia la parte posterior, que aquí está el fondo gástrico. Y nos obstruye prácticamente todo el estómago, dilatándonos la parte gástrica y dándonos esta imagen de nivel hidroaéreo enorme en la parte abdominal. ¿Contraste o no contraste? ¿Contraste o no contraste? Contraste, dice su compañero. Esto no es contraste, chicos. Todo lo que ustedes están viendo acá es un cálculo. Esta es una litiasis coraliforme. Como les decía hace rato, son los peores cálculos renales que pueden haber, porque muchas veces influyen en el funcionamiento específico del riñón. Ahora, este tipo de alteraciones puede sobrellevarse principalmente si es que no está afectando a los dos riñones, como acá, ¿verdad? Ahí ya difícil de que nosotros podamos trabajar. Acá, por ejemplo, estamos viendo un lito calicial bien caracterizado. Acá, ¿dónde están los cálculos? En vejiga, ¿no? Vamos a encontrar cálculos a nivel vesical. Estos son cálculos biliares. Estamos viendo vesícula biliar. Pero si ustedes se dan cuenta, tiene una característica interesante. Como no son cálculos de calcio, no son radiopacos, son cálculos de colesterol, tienen una radiopacidad periférica y un centro radiolucente. ¿De acuerdo? Ese es algo muy, muy característico de lo que va a ser la parte de las vías biliares. Ahí está, mucho más grande, ¿no? La radiopacidad periférica, la radiolucencia central. Acá a ver qué les llama la atención. Vean esto, ¿qué es esto? Aire en vías biliares, vamos a aerobilia o neumobilia. Hay mucho más claro. Vesícula hasta con su tabique, cístico, hepático, colédoco, unión hacia la segunda parte del duodeno. Listo. Aerobilia o neumobilia. ¿De acuerdo? No debería haber aire, obviamente, pero si encuentran aire es netamente patológico. Ahí estamos viendo, vean dónde está el intestino delgado. Ahora estamos viendo el intestino delgado con aire. Ahí estamos viendo la famosa imagen en pila de monedas, porque se nos marca las válvulas condimentos, ¿no? La obstrucción. Acá vean esta imagen circular. Una imagen radiopaca muy caracterizada. Esta es una densidad hídrica, es una masa que nosotros estamos observando. Acá, ¿qué les llama la atención? Abajo como si fuera, es verdad que aquí mostraste, creo que en la clase pasada que hablamos sobre los, que podría ser dientes, sobre los... Eso, muy bien. Parecen dientes, ¿no? En realidad son dientes
¿De qué? De un teratoma. ¿Qué hemos dicho que era un teratoma? ¿Se acuerdan? Sí, de malformación congénita. Sí, Es perdón. un tumor de células germinales. Ahí estamos viendo teratomas, ¿no? Acá, ¿qué llama la atención? A ver. Perdón, chicos. Entonces, no, chicos, buen día ya. 8:30 de salir de la. ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy. ¿Qué llama la atención aquí, chicos? Estamos viendo un estómago muy distendido, con contenido heterogéneo. ¿Alguna vez han escuchado del síndrome de Rapunzel ustedes? Nunca. ¿Qué nomás escuchan? ¿Qué nomás ven? Les pregunto todo y nunca, no, nada. ¿Cuántos brazos tiene el cuerpo? No sé. 4, ¿ven? Capos. ¿Han escuchado la tricofagia? Sí, ¿qué es la tricofagia? Cuando se comen los cabellos. Muy bien. Cuando una persona se come los cabellos, estos no llegan a hacer digestión en el organismo, en la parte gastrointestinal. ¿Por qué? ¿Qué? Ni el cabello, ni las uñas, ni la piel hacen digestión. Porque tiene queratina. Exacto. La queratina es una de las sustancias que no va a tener digestión específica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza a acumularse y nos forma un pseudotumor, lo que conocemos como un besoar, ¿de acuerdo? Si es netamente de cabello, que lo que estamos viendo acá, es un tricobesoar. Se lo conoce como síndrome de Rapunzel porque prácticamente es una paciente, un paciente que ha ingerido cabello hasta formar un tumor o una masa dentro de la cavidad abdominal. En este caso, en el estómago. ¿De acuerdo? Ahí estamos viendo un besoar. Acá, facilito. Famosa imagen en miga de pan que lo conocemos, bien delimitada, con asas intestinales distendidas, nos orienta a qué? Un fecaloma, ¿no? Una masa fecal. ¿Qué hay ahí? Un Un embarazo. parásito. Sí. Sí. Un parásito, ¿no? Ahí está la cabeza, la columna vertebral, sus costillas, sus brazos, sus piernas. Un parásito hermoso. Antiguamente, durante la última etapa del embarazo, se hacían radiografías para ver la situación, la posición, presentación del producto, pero también para ver una pelvimetría, para ver si realmente este producto iba a ser por parto normal o iba a ser cesárea, ¿no? Antiguamente, hoy en día todo se hace con ecografía, así que no hay mucho problema. Acá igual, saponificación pancreática. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Yo sé que ustedes saben de estas cosas. ¿Qué? Ah, dice. ¿Mm? Cápsula de droga. Eso. Cápsulas de droga. Estos son los famosos body bakers, las mulas. Todos estos son cuerpos extraños, son cápsulas de droga que estamos encontrando en la absorción colónica. Ah, de como si no se pierden. Nunca había visto. ¿No han visto Alerta Aeropuerto? Ah. No, y Paciente con cuerpo extraño igualmente, ¿no? En este caso de metal. Acá igual, ¿no? Paciente que tenía hambre, un déficit de hierro.
Entonces, se dan cuenta, chicos, nosotros podemos evaluar muchas cosas y eso falta muchísimas cosas, pero es un pantallazo de lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Abdomen sí es complicado. Es complicado. Y es muy extenso el tema. Oh, así que vamos a ponerle pilas, chicos. ¿Ya? Necesitamos volver a repasar anatomía. Acuérdense, muchas cosas de las que les pregunto son de anatomía. No es nada extraño. Así que, porfa, vamos a ponerle ganas, muchachos. Vámonos. Vámonos.